Muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al primer canto, capítulo primero. El Señor Supremo es ecuánime con todos, verso número 27. Yata Vairānubandhena Martyas tanmayatam niyat Natata bhakti yogena iti me nischita mati. Traducción y significado por su divina gracia Srila Prabhupada. Yata, ¿cómo? Vaira anubandhena, con enemistad constante. Martya, una persona. Tatmayatam, absorción en él. Y yat, puede alcanzar. Na, no. Tata, de manera semejante. Bhakti yogena, con servicio devocional. Iti, así. Me, mía. Nischita, definitiva. Matihi, opinión. Narada Muni continuó: la intensidad de la meditación en la Suprema Personalidad de Dios que alcanza un enemigo del Señor nunca se puede lograr mediante el servicio devocional. Esa es mi opinión. Si lo queréis repetir, Narada Muni continuó: la intensidad de la meditación en la Suprema Personalidad de Dios que alcanza un enemigo del Señor nunca se puede lograr mediante el servicio devocional. Esa es mi opinión. Significado: Shriman Narada Muni, el devoto puro más elevado, alaba a los enemigos de Krishna como Shishupala, porque sus mentes están siempre absortas por completo en Krishna. En verdad, Narada piensa de sí mismo que su inspiración y su sentimiento a la hora de absorberse en el estado de conciencia de Krishna dejan mucho que desear. Esto, sin embargo, no significa que los enemigos de Krishna sean más elevados que los devotos puros de Krishna. En el Chaitanya Charitamrita Adi 5.205, Krishnadas Kaviraj Goswami manifiesta esa misma humildad. Jagai Madai Hoite Munice Papishta Purishera Kita Hoite Munice Lagishta. Soy más pecador que Jagai y Madai, e incluso más bajo que los gusanos del excremento. El devoto puro siempre se considera más imperfecto que todos los demás. La propia Srimati Radharani, cuando un devoto acude a ella para ofrecer servicio a Krishna, considera que ese devoto es más elevado que ella. Así, Narada Muni dice que en su opinión la posición de los enemigos de Krishna es superior, debido a que están completamente absortos en pensar en Krishna con el deseo
de matarle. Del mismo modo que un hombre muy lujurioso siempre piensa en mujeres con deseo de estar en su compañía. A este respecto, lo esencial es que debemos estar completamente absortos en pensar en Krishna, las 24 horas del día. Hay muchos devotos situados en el plano de Raga Marga, que se manifiesta en Vrindavan. Desde sus respectivas posiciones, en Dasya Rasa, Sakya Rasa, Vatsalya Rasa o Madhurya Rasa, todos los devotos de Krishna están siempre absortos en pensar en Krishna. Cuando Krishna estaba ausente de Vrindavan, pastoreando las vacas en el bosque, las gopis, absortas en Madhurya Rasa, estaban siempre pensando en el caminar de Krishna por el bosque. Las plantas de sus pies son tan suaves que las gopis no se atrevían a sostener sus pies de loto sobre sus suaves senos. En verdad, les parecía que sus senos eran demasiado ásperos para los pies de loto de Krishna. Aquellos pies de loto, sin embargo, caminaban ahora por el bosque, que está lleno de plantas espinosas. Las gopis, en sus hogares, estaban absortas en esos pensamientos, aunque Krishna estaba lejos de ellas. También Madre Yashoda se perturba mucho cuando Krishna juega con sus jóvenes amigos, temiendo que Krishna, de tanto jugar y de no comer debidamente, pueda debilitarse. Estos ejemplos muestran el éxtasis excelso que se siente en el servicio de Krishna manifestado en Vrindavan. En este verso, Narada Muni glorifica indirectamente ese servicio. Narada recomienda a las almas condicionadas que de la manera que sea se mantengan absortas en pensar en Krishna, pues eso las salvará de los peligros de la existencia material. La absorción plena en pensar en Krishna es el nivel de Bhakti Yoga más elevado. Yata Vairānubandhena Martyastan Mayatam Miyat Natata Bhakti Yogena Iti me nischita matihi. Narada Muni continuó: la intensidad de la meditación en la suprema personalidad de Dios que alcanza un enemigo del Señor nunca se puede lograr mediante el servicio devocional. Esa es mi opinión. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramanandamadavam Shri Chaitanyam Ishvaram Panchakalpa tarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Así que el verso tiene, tal como lo explica Srila Prabhupada en el significado, de una forma implícita, tiene un doble significado. Podríamos tomarlo literalmente, de que los demonios como Shishupal, que tienen tanta intensidad en su deseo de matar a Krishna, son un ejemplo a seguir para que nosotros lo apliquemos en el contexto del Bhakti Yoga, del servicio devocional. Eso sería un significado del verso.
y otro es un significado indirecto que, en este caso Narada Muni, los devotos siempre piensan que todo el servicio devocional que hagan no es suficiente para lo que Krishna merece y siempre se consideran insignificantes en su servicio. Dice aquí Srila Prabhupada que Narada Muni piensa de sí mismo que su inspiración y su sentimiento a la hora de absorberse en el estado de conciencia de Krishna dejan mucho que desear. Entonces, si Narada Muni dice de sí mismo que su servicio deja mucho que desear, pues a ver qué decimos nosotros de nosotros mismos. Claro, el problema muchas veces es que el mundo se ve al revés. El devoto ve que no hace suficiente, aunque en realidad está completamente entregado, y el devoto neófito o el alma condicionada piensa que yo soy aquí yo hago más servicio que nadie, yo aquí soy el no va más. Ese es el efecto de la energía ilusoria de Krishna, que actúa como Mahamaya para el alma condicionada y como Yoga Maya para los devotos puros del Señor. En todo caso, el mensaje principal del verso es que de una manera u otra, Yenatena Prakarena Mana Krishna Niveshayet. De una manera u otra, debemos fijar la mente en Krishna. Ese es el significado principal. Y Srila Prabhupada concluye, la última frase del significado es: la absorción plena en pensar en Krishna es el nivel de Bhakti Yoga más elevado. En la Bhagavad Gita se explica esto. ¿Alguien recuerda en qué parte de la Bhagavad Gita se explica que el pensar en Krishna, absorción plena en Krishna, es el nivel de Bhakti Yoga más elevado? Ese verso es muy importante, está relacionado. Krishna dice, lo repite 2 veces: piensa siempre en mí, vuélvete mi devoto, adórame, ofréceme tu homenaje. Es un verso muy importante, a veces descrito como un Paribhasha Sutra del Bhagavad Gita, aunque no está al principio, están en la mitad y al final, pero como un punto central. Pero hay otra parte específica donde se menciona que el Bhakti Yoga más elevado es la absorción completa. De todos los yogis, aquel que siempre piensa en mí es el yogi más elevado. Algo así dice, ¿no? Vale, correcto. Ese también sería otra afirmación. O sea que lo dicen más de un lugar, yo estaba pensando en otro, pero yogi nama pisarve sham madhyatenantaratmana shratavan vayate yomam sameyuktatamo mataha. Krishna dice, esa es mi opinión, que el yogi que está absorto en mí continuamente es el más elevado de todos. Hay otra parte donde Krishna habla de diferentes procesos y empieza hablando de esto, de que el estar absorto en Krishna es el método más elevado. Dice, si haz esto, si no puedes hacer esto, haz esto otro, si no puedes hacer esto, haz esto otro, si no puedes hacer esto, haz esto otro. Dice, uy, un examen, ahora no, no son horas de exámenes, hombre, give me a break. Vamos a leerlo, está en el capítulo 12 de la Bhagavad Gita. Mayeva mana adatsva mayibutim niveshaya nivasisyashi mayeva
ata urdhvam nasamshaya. Está en el verso número 8 del capítulo 12. Krishna dice, tan solo fija la mente en mí, la suprema personalidad de Dios, y ocupa toda tu inteligencia en mí. Así siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. Fijar la mente en Krishna y ocupar la inteligencia en Krishna. Y esto es estar absorto completamente en Krishna. Y el significado es cortito y muy claro. Srila Prabhupada dice, aquel que está dedicado al servicio devocional del Señor Krishna vive con el Señor Supremo mediante una relación directa, por lo cual no hay ninguna duda de que su posición es trascendental desde el mismo comienzo. El devoto no vive en el plano material, vive con Krishna. El santo nombre del Señor y el Señor no son diferentes el uno del otro. Por lo tanto, cuando un devoto canta Hare Krishna, Krishna y su potencia interna bailan en la lengua del devoto. Cuando le ofrece comida a Krishna, Krishna acepta directamente los comestibles y el devoto se krishnaiza al comer los remanentes. Srila Prabhupada que inventa un verbo nuevo, el verbo krishnaizar. Es un verbo para los devotos, muy importante para toda la humanidad. Aquel que no se dedica a ese servicio no puede entender cómo ocurre, si bien ese es un proceso que se recomienda en el Bhagavad Gita y en otras escrituras védicas. Y el verso siguiente habla del segundo tipo de Bhakti Yoga. Srila Prabhupada dice en el comentario, leo primero el verso, Atachittam samadatum nashaknoshi mayistiram abhyasa yogena tato mami chaptum dhananjaya. Mi querido Arjuna, oh conquistador de riquezas, si no puedes fijar la mente en mí sin desviación, entonces sigue los principios regulativos del Bhakti Yoga. De ese modo, cultiva el deseo de llegar a mí. Y en el significado Srila Prabhupada dice, en este verso se señalan dos tipos diferentes de Bhakti Yoga. El primero es el del verso anterior. Se aplica a aquel en quien verdaderamente se ha desarrollado un apego por Krishna, la suprema personalidad de Dios, mediante el amor trascendental. Y el otro es para aquel en quien no se ha desarrollado un apego por la persona suprema mediante ese amor. Para esta segunda clase de personas se han prescrito diferentes reglas y regulaciones que uno puede seguir para ser al final elevado a la etapa del apego a Krishna. Es decir, que esta absorción que menciona el verso de hoy se puede lograr únicamente cuando llegamos al estado de Bhava Bhakti y Prema Bhakti, cuando la conciencia está purificada y realmente amamos a Krishna con todo nuestro corazón. En ese momento podemos pensar continuamente en Krishna. De otra manera, no es posible hacerlo, sino que estamos en la etapa de práctica, lo que se llama sadhana bhakti. La etapa de práctica
Shri Shri Radha Govinda Chandra Ki Jai. Shri Shri Gaura Nitai Ki Jai. La etapa de práctica se describe en el capítulo 6 del Néctar de la Devoción. Srila Prabhupada, citando las enseñanzas de Srila Rupa Goswami, enumera 64 principios o actividades que se llevan a cabo con el cuerpo y con la mente, o con las dos, que componen el sadhana bhakti, el servicio devocional en la etapa de práctica. Y al final cita un verso de los Puranas que dice cómo se resumen todas esas 64 actividades. Todas esas reglas: levantarse temprano por la mañana, ofrecer reverencias al maestro espiritual, adorar a Krishna de diferentes maneras, cantar Hare Krishna, ofrecer oraciones a Krishna, visitar los lugares sagrados de peregrinación. Hay toda una lista muy, muy amplia. Evitar la compañía cercana de los no devotos, cercana en el sentido de intimar con ellos, etcétera. Todos estos principios están ahí y dice que se pueden resumir en dos. Una prescripción y una prohibición. ¿Cuál es la prescripción? Recordar siempre a Krishna. Y la prohibición, olvidar a Krishna. Está prohibido olvidar a Krishna. Igual tenemos que poner carteles por todas partes. Prohibido olvidar a Krishna. Prohibido. Y una recomendación, siempre recordar a Krishna. El verso dice: Smartavyam satatam vishnor vismartavyo nayatuchit sarvavitti nishedasur etayor eva kinkara. La traducción es que recordar siempre a Krishna y nunca olvidarlo son la regla, vitti, y la prohibición, nisheta, que resumen todas las enseñanzas de los principios regulativos del servicio devocional. Etayor eva kinkara. Dice que todas las demás cosas son kinkara. Kinkara quiere decir sirvientes. Son sirvientas de estas dos. O sea que, por ejemplo, si estamos adorando a la deidad, la actividad de adorar a la deidad es sirvienta de recordar siempre a Krishna y de nunca olvidarlo. Si estamos llevando a cabo las actividades devocionales, pero tenemos la mente en otro lugar, entonces estamos cayendo en lo que se llama niyama graha. Hay un doble significado de este término, niyama graha. Uno es el no seguir los niyamas o las prescripciones, las observancias en la práctica del Bhakti Yoga. Y otro significado es seguirlas sin atención, seguirlas sin pensar en Krishna. Y es importante que prestemos o que demos prioridad a este principio de siempre recordar a Krishna. ¿Cómo puedo recordar siempre a Krishna? Y Srila Prabhupada, en muchos de sus significados, y en el significado de hoy no es una excepción, dice, lo esencial es que debemos estar completamente absortos en pensar en Krishna las 24 horas del día. Claro, las 24 horas del día quiere decir que soñemos con Krishna también.
¿verdad? Porque normalmente unas cuantas horas del día, una cuarta parte, más o menos, unos un poco más, otros un poco menos, solemos estar dormidos. Entonces significa que tenemos que durante el día recordar tanto a Krishna que cuando llegue el momento de soñar, todo lo que soñemos esté conectado con Krishna. Claro que también Srila Prabhupada muchas veces explica este principio de un modo muy práctico. Y dice que, por ejemplo, cuando una persona que es devota de Krishna sale a repartir libros de Krishna, que como está repartiendo libros de Krishna, piensa en Krishna, porque piensa, estoy repartiendo libros de Krishna. O, por ejemplo, si alguien está cuidando las vacas, entonces piensa, estoy cuidando las vacas de Krishna. Y así es, cuando estoy limpiando el templo, estoy limpiando el templo de Krishna. O estoy cocinando para Krishna y para sus devotos. Todas esas actividades fomentan el recuerdo de Krishna siempre y cuando las hagamos con la debida atención o con la conciencia debidamente enfocada. Es como cuando vamos, ahora ya es un poco diferente, ya los móviles ya no funcionan así, son más sofisticados. Antiguamente, y todavía hay cámaras de mucha resolución que tienen el zoom, ¿verdad? No tienen el zoom y para enfocar. Entonces la cámara te enfoca de una manera que ya es la imagen perfecta para sacar la foto. Entonces, de la misma manera, cuando hacemos servicio devocional, debemos buscar el zoom para tener la conciencia adecuada y estar pensando en Krishna. Eso significa que cuando estamos haciendo el servicio, no estar hablando de tonterías. A veces, si estamos haciendo el servicio o tomando prasadam y nos ponemos a hablar de temas superficiales, todo eso hace que la imagen de Krishna quede nublada. Y ya no estamos pensando en Krishna, estamos pensando en cualquier otra cosa. Cualquier persona o asunto material. Entonces ese principio es sumamente importante, el cómo recordar siempre a Krishna y cómo evitar olvidar a Krishna. Otro punto importante que se menciona en el significado, Srila Prabhupada nos habla del Raga Marga. Dice que los devotos situados en el plano de Raga Marga, que se manifiesta en Vrindavan, desde sus respectivas posiciones, y menciona los rasas, Dasya, Sakya, Vatsalya o Madhurya, todos los devotos de Krishna están siempre absortos en pensar en Krishna. Y por eso dice que debemos seguir los pasos de esos devotos que siempre están pensando en Krishna. Y esto es lo que se denomina Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti significa que la práctica de las actividades mencionadas anteriormente del capítulo 6 del Néctar de la Devoción, si queréis repasar la lista, podéis leer ese capítulo. Esas actividades deben practicarse cultivando un sentimiento en el corazón de llegar a amar a Krishna como uno o varios de los devotos que aman a Krishna intensamente en Vrindavan. Es decir, tener como nuestros ídolos devocionales, ídolos en el buen sentido de la expresión, ídolos devocionales a ciertos devotos que aman a Krishna con locura.
Mientras llevamos a cabo las actividades devocionales y recordamos a ese feeling de esos devotos, a esa práctica se le denomina Raganuga Bhakti, o es el cultivo del Raga Marga, el camino del apego natural y espontáneo a Krishna. Y a eso se le llama a veces Tivra Bhakti Yoga. Tivra Bhakti Yoga quiere decir que es un Bhakti Yoga intenso. Cuando se practica solamente siguiendo las reglas, sin intensidad de corazón, entonces eso sería Vaidhi Bhakti. Es regulado. Una práctica regulada, pero el corazón no está todavía enfocado. Cuando el foco está en seguir los pasos de los devotos que aman a Krishna con locura, con intensidad, mientras llevamos a cabo nuestro servicio, a eso se le llama Raga Bhakti o Raganuga Bhakti, que es la práctica del servicio devocional siguiendo a aquellos que tienen raga. Y por eso a veces, por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam, en el canto segundo, se utiliza esa expresión, Akama sarva kamo va, moksha kama udara dihi, tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Que no importa quiénes seamos, en el sentido de nuestra identidad presente, nuestra identidad condicionada, es decir, que estemos libres de deseos materiales, akama, que estemos llenos, plagados de deseos materiales, sakama o sarvakama, o que tengamos un deseo de liberarnos de los deseos materiales, mokshakama. Eso no tiene mucha importancia. Lo que sí que tiene importancia es Yajeta Purusham Param, que hay que adorar a la persona suprema y hay que adorarla con intensidad. Tivrena Bhakti Yogena. Y por eso aquí Narada Muni está enfatizando la intensidad de Shishupal al recordar a Krishna, y Narada Muni nos está diciendo que tenemos que servir a Krishna con la misma intensidad del corazón que Shishupal le recordaba, no como enemigo, sino como devoto, con tanto amor intenso como Shishupal odiaba a Krishna, envidiaba a Krishna y quería matarlo. Ese es el mensaje del verso de hoy. Si queréis hacer comentarios o preguntas. En el mantra 8 del Shiva Upanishad. Haribol. En el mantra 8 del Shiva Upanishad, que dice Tam Nama Rupa Charitadi Sukirtanano. Bueno. Es Upadesamrita, ¿no? Sí, del Upadesamrita, sí. Dice, la esencia de todo consejo es que uno debe emplear todo su tiempo, las 24 horas del día, en cantar y recordar muy bien el divino nombre, la forma trascendental, las cualidades y los pasatiempos eternos del Señor, ocupando así gradualmente la lengua y su mente. Y luego comenta así la Prabhupada, ya que la mente puede ser el amigo o el enemigo de uno, debe ser entrenada para que se vuelva un amigo. El movimiento de conciencia de Krishna está hecho especialmente para entrenar a la mente de manera que siempre se ocupe en actividades relacionadas con Krishna. Esto me parece bastante importante. El movimiento de conciencia de Krishna realmente debemos de hacer
intentar de ayudar. Vamos, yo creo que es ahí el punto principal de ayudar a la gente a entrenarla, a que la mente de alguna manera siempre se ocupe en actividades relacionadas con Cristo. Bien, muy bien. Bien, gracias. Si de esa manera recordamos naturalmente a Krishna y cuando ocupamos a personas en servir a Krishna, también esas personas recuerdan a Krishna. Y esto nos lleva a vivir con Krishna. Recuerdo que la primera revistilla informativa que vi se titulaba Vivir con Krishna, en blanco y negro. No recuerdo los pormenores, pero me acuerdo que me llamó mucho la atención. Seguramente Premamala Mataji recuerda Vivir con Krishna, ¿recuerda esa revistilla? Es de aquella época. Era en blanco y negro y se veía a Krishna en la portada con la vaquita y dentro había un devoto cantando así, tocando la mandanga con cara de éxtasis y ponía la fórmula de la paz. Me impactó mucho. No entendía, ¿no? Pero como que hay que vivir con Krishna. ¿Esto qué es? Vivir con Krishna, ¿no? Vivir con Krishna significa estar siempre absorto en recordarle. Y eso lo hacemos sirviéndole. Cuando estamos ocupados continuamente, estamos recordándole. Pero no hay que perder de vista esto, porque si no podemos estar muy ocupados, pero no estamos pensando suficientemente en para quién estamos ocupados. Es muy importante. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Sí? Mataji. Yo tengo una pregunta. Cuando decía de enfocar el corazón, eso de enfocar el corazón, ¿se hace a través de la mente? Porque también recordaba el título de su seminario, ese del conocimiento al corazón. Entonces, ¿cuál es el paso para poder enfocar el corazón? Pues se hace más desde aquí que desde aquí. O sea, es decir, es conectar la emoción con Krishna. Es cierto que, por ejemplo, aquí hablo por mí, digamos, mi tendencia intelectualoide es bastante fuerte y muchas veces como que frena por tener a lo mejor un mercurio muy fuerte en los astros, entonces frena a veces el fluir del corazón. Pero el bhakti es mucho del corazón, de conectar las emociones con Krishna. ¿Cómo conectar esas emociones con Krishna? Y de ponerles sentimiento. Ahora también a veces en los kirtans, las kirtan sadhusangas que se hacen o kirtan melas, muchas veces los líderes de kirtan animan a los que canten con el corazón, para que no ponerle corazón al cantar, ¿no? Es un ejercicio más de aquí que de aquí. No es tanto del cerebro. El cerebro muchas veces es más de aquí, de esta región. A ver, Arjuna Prabhu. Yo vi un comentario. Espera. Bueno. No sé cómo lo hice. Espera, uno a la vez. Dale, igual, pásale el micro y ya. Luego venimos. 1, 2, 3. A ver, ayer estuve bastante tiempo en una camilla y se ve que he asimilado todo lo que tenía alrededor. Eso se refiere a las 24 horas de Krishna. Y toda la noche pensé que estaba en el hospital. Después me abría los ojos y veía que estaba en mi cama. Pero con ese sistema, no lo sé, habría que utilizarlo con Krishna. Porque pensaba de estar en el hospital toda la noche. Pues sí, pues eso, pensar toda la noche en Krishna. Claro, pues lo mismo, pensar toda la noche que estás en Vrindavan. Eso. Toda la noche pensar que estás en Vrindavan. Estoy en Vrindavan. Pues
Ese es el ejercicio. É que eu vi comentário de devoto já assim renomado na net, Maharaj, e ele dizia que temos que cantar a japa com emoção, colocar emoção e colocar sentimento. Porque se não colocamos sentimento, como queremos que Krishna possa ter algum sentimento por nós, né? Por nós outros? Então temos que cantar a japa com muito sentimento e com muita emoción. Sí, bueno, podemos recordar que Krishna nos ama a todos. Si bien por un lado, ayer escuchábamos de su santidad Purushottaya Swami Maharaj, como Krishna a él no le afecta. Lo que hagamos nosotros, si le ofrecemos oraciones o le insultamos, a él, en lenguaje coloquial se dice, le resbala, a él no le afecta. Pero por otro lado, también Krishna, Prabhupada explica en los significados, que Krishna tiene más deseo de que volvamos con él que nosotros tenemos de regresar con él. Y Krishna realmente nos ama. Si recordamos lo mucho que Krishna nos ama, que a pesar de que podría pasar olímpicamente de nosotros, nos acompaña en el corazón con toda la paciencia del mundo, eternamente está ahí esperando hasta que despertemos, eso también puede ser un estímulo para que nosotros hacer algo y corresponder con él. Muchas veces porque no pensamos en Krishna y lo mucho que él, sus cualidades trascendentales, cualquier cualidad que nos inspire de Krishna, no desarrollamos ningún feeling por Krishna. Pero si recordamos sus diferentes cualidades, entonces es posible tener sentimientos. Por otro lado, el sentimiento no es algo que lo podamos provocar artificialmente. El sentimiento se tiene o no se tiene. Si no lo tenemos, lo que sí que podemos hacer es pedir, como cuando se dice llora, ¿no? El otro día comentábamos, llora por Krishna. Pero si no me dan ganas de llorar, ¿cómo voy a llorar? Quiero hacer un paripé, un teatro. Entonces, bueno, a veces se dice, bueno, por lo menos llora porque no lloras por Krishna. O llora porque no lloras para llorar por Krishna. Por lo menos llora por algo, ¿no? Por algo que merezca la pena llorar. No llorar por cosas superficiales del mundo material. Entonces el sentimiento es un regalo que viene de Krishna a través de sus devotos, de las bendiciones que los devotos nos dan. Por eso también nos aproximamos y pedimos a los devotos que nos ayuden a recordar a Krishna. En las oraciones, por ejemplo, de Narottam Das Thakur, pide a los acharyas que le den misericordia para poder tener sentimiento de amor por Krishna. No es algo artificial, es algo, pero podemos cultivarlo, podemos dedicarnos a ello y darle algo de atención al trabajo interior, que no se quede en algo externo. Y una cosa entre medias, si le pides, Le toca, espera, si le pides que te ayude está perfecto, sí. Si pedir ayuda está perfecto, está. Una pregunta que hizo la madre, supongo que también que la cosa tiene que ser del corazón, pero también supongo que también tiene que haber una planificación, ¿no? Que bueno utilizar la planificación, ¿no? Que incluso la planificación que ya nos han dado los acharyas también, por ejemplo el sadhana, venir a los programas mañana y tarde, o supongo que también... Sí, claro. Planificación de la vida de una manera que me ayude a recordar a Krishna y a no olvidarlo. Cómo me organiza la vida de tal manera que siempre pueda recordar a Krishna y no olvidarlo. Claro, el problema es que la mayoría no queremos tanto, ¿no? Ese es el problema. El problema es que queremos a Krishna, pero bueno, déjame un poquillo de Maya, ¿no? Ese es el problema. Y por eso voy a leerlo de nuevo. Por eso
Los dos versos del Gita que hemos leído, del capítulo 12, versos 8 y 9, si os habéis fijado en el segundo, el primero decía: tan solo fija la mente en mí, la suprema personalidad de Dios, y ocupa toda tu inteligencia en mí. Así siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. El segundo dice: si no puedes fijar la mente en mí sin desviación, puede que alguien diga, es que yo lo intento, pero yo no puedo. O sea, para mí es demasiado esto. Entonces sigue los principios regulativos del Bhakti Yoga. Y luego dice, la última línea dice, Mami Chaptum Dhananjaya. De ese modo, cultiva el deseo de llegar a mí. Es decir, que no tenemos suficiente deseo de vivir con Krishna permanentemente, queremos vivir con Krishna a ratos, entonces se nos da un proceso, vale, practica hasta que tu deseo sea suficientemente intenso que quieras vivir con Krishna siempre. Y cuando eso esté ahí, viviremos siempre con Krishna. Ese es el método que nos da Krishna en el Bhagavad Gita. Sí, ya es la hora. Muchas gracias. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.